Hermana Lilian, antes de usted estar acá en la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, ¿usted verdad que perteneció a otras iglesias, a otras religiones? Así es. ¿Cuáles eran? Eh, Bueno, de hecho, crecí bajo la doctrina católica porque mi familia, pues, es católica. La mayoría es católica. Ujú. Y luego visité otras iglesias, entre ellas las protestantes, entre ellas la iglesia de los santos de los últimos días, eh, Ujú. eh, mormón, y la iglesia de Cristo actualmente. Ajá. ¿Y qué fue lo que le motivó o cuáles fueron las razones por las cuales dejó de asistir a la Iglesia Católica y a las protestantes? Bueno, porque, claro, cuando era una niña, pues yo me dejaba llevar por lo que me inculcaron y pues iba fielmente a la iglesia católica, pero luego cuando ya crecí, que era entre mi adolescencia y la juventud, yo ya fui descubriendo poco a poco que no era la iglesia que, que, que yo creí que, que era. Sí se hablaba de Dios y todo, pero realmente hay otras cosas que nada que ver con Dios. Entonces yo dejé de asistir y luego en mí se quedó aquello de que cuál es la iglesia verdadera entonces, y comencé a buscar cuál era la iglesia verdadera. Hubo un tiempo en que no fue ninguna y luego comencé a buscar y entonces fue la iglesia mormón que me perdió, me confundió totalmente más bien. Luego visité las iglesias protestantes y pues tampoco llenaban esas expectativas mías que yo buscaba. Yo buscaba la iglesia verdadera y yo sentía que ninguna era la verdadera. Entonces por eso tampoco me quedé en ninguna de ellas y fue cuando conocí a la iglesia de Cristo y pues allí fue donde sentí que me hablaban acerca de la verdad, porque me hablaban de Jesucristo, me hablaban de la Biblia y bueno, de Jesucristo porque es el fundador de la iglesia de Cristo, por eso lleva su nombre, la iglesia de Cristo. No la fundó ningún hombre ni nada por el estilo, sino el mismo Jesucristo. Y, y pues allí es donde actualmente este, voy, pero bueno, específicamente a la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Quiere decir que cuando usted descubre que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes no enseñan ni practicaban conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, entonces ahí se da cuenta. Y cuando encuentra a la Iglesia de Cristo que sí, entonces sí, ahí Ujú. sí se hablaba y Claro, se practicaba lo que la palabra de Dios decía realmente, ¿verdad? En la Biblia. así Y es, hablando así es. específicamente de muchas iglesias que puedan estar aquí, iglesias de Cristo, aquí en Jinotepe, ¿qué le motivó a optar por ser parte de esta específicamente, de la Iglesia de Cristo de la Familia de Dios? ¿Qué razones le motivó a usted para ser parte acá y no de las otras? Bueno, porque yo, yo sé que la Iglesia de Cristo y la Familia de Dios es una iglesia muy organizada, eh, tiene sus propias estrategias de atención eh, hacia, hacia las personas, hacia los hermanos. Entonces, eh, yo sentí que aunque ya había encontrado la iglesia verdadera, porque es la iglesia de Cristo, sentía que había algo que no llenaba mis expectativas todavía. Eh, Porque sí escuchaba las enseñanzas, sí escuchaba o era parte de las exhortaciones que me hacían, pero había algo que que me hacía sentir todavía un poquito sola, por así decirlo. Necesitaba que alguien eh, me diera ese seguimiento que yo quería para descubrir verdaderamente quién es Dios, qué pasa con su evangelio, por qué, cómo debo hacer las cosas. Y ese tipo de enseñanzas, pues no las recibía.
Y también pasaba que yo me ausentaba a la iglesia y nadie se preocupaba porque yo no iba. Y entonces fue cuando yo decidí ir a la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Y fue cuando conocí su misión, su visión, objetivos, metas eh, y las estrategias, por ejemplo, de las tribus de coinonía, los círculos de oración. Y algo muy importante que voy a resaltar es que así como la iglesia tiene cultos presenciales, círculos de oración de manera presencial, también tienen en línea. Y eso es algo muy importante para mí porque yo, por ejemplo, tengo mi trabajo que no me permite estar 100% a nivel presencial. Entonces, cuando yo no puedo asistir de manera presencial, yo me, me enlazo, por así decirlo, a través de WhatsApp o Facebook y puedo recibir esa palabra que yo no pudiera recibir personalmente. Y eso es algo muy importante para mí y es algo diferente, es algo que no tiene otra iglesia de Cristo. Y por eso fue que yo decidí quedarme con la iglesia de Cristo, la familia de Dios. La palabra de Dios habla de que el Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos fieles. ¿Usted considera que los programas, las estrategias, las actividades de la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, eso buscan con los miembros, hacerlos discípulos fieles y no solamente que asistan? Así es. Y aquí le voy a comentar una pequeña experiencia que tuve, porque cuando aún ya conociendo a Cristo, en las iglesias de Cristo, valga la redundancia, eh, llegó un momento en que yo, por razones personales o laborales, yo no asistía a la iglesia. Este, o sea, nadie, o sea, no tenía como que ese seguimiento de por qué, por ejemplo, yo me ausentaba nada, tranquilo, no pasa nada. Pero cuando yo llegué a la iglesia de Cristo, yo sentí esa diferencia. Yo no iba un domingo y aquí tenía al líder eh, preguntándome, cuestionándome por qué yo no fui. Y, y entonces me pareció muy importante porque es algo que antes yo pedía. Sin embargo, aún así, los primeros, fue un proceso, en realidad ha sido un proceso. Y yo en ese entonces, yo tenía una actitud bastante negativa hacia los líderes, de rechazo. eh, a veces no me gustaba que me vinieran a visitar o que me cuestionaran por qué no iba. Entonces era algo bastante difícil. Yo me sentía como extraña porque antes yo cuestionaba por qué no me visitaban, por qué no me daban el seguimiento adecuado y ahora me cuestionaba por qué me estaban visitando, por qué me daban ese seguimiento. Entonces, o sea, fue algo eh, en el que yo tuve que reflexionar porque no es un comportamiento normal que digamos. Yo me cuestioné y yo le pedí a Dios que me, que me diera una respuesta, que me ayudara a resolver a sentirme bien, que por qué si yo quería conocerte Dios, y por qué insistí tanto en conocer las iglesias de Cristo, o por qué insistí tanto en conocer su evangelio verdadero, porque ahora yo rechazaba la palabra de Dios. Entonces fue cuando este, eh, yo en algún momento leí un texto bíblico que me brindó esa respuesta que yo estaba buscando. Entonces, ese texto bíblico respondió a esa inquietud que yo por mucho tiempo, eh, lo busqué porque era una pregunta que yo me hacía. Entonces,
yo siento que la respuesta la tuve en la misma Biblia. Porque sí, yo escuchaba esa inquietud que yo tenía. Y el texto lo podemos encontrar en Hebreos 13, versículo 17, que dice así: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Y saben, y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Cuando yo leí este texto, me quedé así como, eh, me quedé en silencio y sentí que era la respuesta que yo buscaba, que era la respuesta para que yo no siguiera rechazando a los líderes, que lo que querían es, que lo que quieren es mi bien, que lo que quieren es mi formación, que lo que quieren es, como usted me hizo la pregunta, formar discípulos. No solamente es llenar una silla en la iglesia, no solamente en el edificio, no solamente es el hecho de que uno llegue, se siente y ya, no. El asunto es que la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, se siente con la responsabilidad, como dice el texto, de educar, de enseñar, de guiar, de orientar a sus miembros. Y cuando yo leí este texto, pues a mí se me quedó ahí, se me quedó grabado. Y entonces mi actitud cambió. Cuando venían los líderes, yo compartí esto y creo que el líder y se lo hice saber. Entonces mi actitud ha cambiado poco a poco y ha sido un proceso llegar hasta donde estoy. Y, y ahora me siento tranquila, me siento plena, siento que cada día aprendo de la palabra de Dios, porque no es solamente el líder el que me guía, el que me exhorta, sino los hermanos que están en la iglesia también me orientan, me exhortan, y eso hace que yo me sienta acompañada, que me sienta apoyada, y es algo que ahora yo lo, lo siento muy, muy agradable. Y es mi lucha de seguir en la Iglesia de Cristo, en la familia de Dios, porque me han enseñado mucho, y es mi lucha con mis hijos, para que ellos también aprendan a recibir a los líderes, aprendan a recibir la palabra de Dios. Usted mencionó de que en la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, el objetivo, la misión es hacer discípulos fieles. Y mencionó de que no solo los líderes, sino que también los hermanos de la iglesia. ¿Cómo así? ¿En las tribus de coinonía, en los servidores? Sí. Cuando llegué a la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, descubrí, porque no, en otras iglesias pues no tienen, por ejemplo, yo lo veo, es una estrategia de trabajo que tiene la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, que es, por ejemplo, las tribus de coinonía. Las tribus de coinonía son las que se hacen, los grupos de hermanos que se reúnen en casas y compartimos la palabra de Dios, y también compartimos alimentos y compartimos experiencias y esas cosas. Entonces, eso me pareció bastante importante, que los hermanos de la iglesia le ayuden a uno también a conocer, a conocer un poco más acerca del Evangelio. Y también algo que a mí me gustó es acerca de que la Iglesia de Cristo y la familia de Dios tiene sus predicadores, la parte administrativa, pero también tiene un staff de personas que ya tienen delegada pues la función que van a realizar. Por ejemplo, están las hermanas encargadas que son las Ujier, por ejemplo. Están las hermanas encargadas de los niños, del Ministerio de Damas y de todo lo demás que
que se hacen en la iglesia. Entonces, eso me pareció muy importante porque no lo tienen las iglesias de Cristo eh, eh, que yo he visitado antes. Entonces, el equipo del staff es una, ¿cómo le pudiera decir? Es un equipo muy importante porque ayuda, colabora, hace una colaboración con los líderes para ayudar a los demás hermanos de la iglesia. Muchas gracias, amada hermana Lilian, por su testimonio. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermanos. A usted también. Dios le bendiga a todos.